Solo he visto a 3 personas en la plataforma, por lo menos del lado hispanohablante, que han tocado este tema, lo cual me es extraño porque propiamente es algo que creo que muchos deberíamos analizar como un fenómeno social, más que una crítica en sí a la serie de La Azucarada. Por eso hoy, en la guarida del vagabundo capitalista, te presentamos qué pasó con el fandom de Steven Universe. Así que, sin nada más que decir, comencemos con esta breve historia. Regresemos al 2013. Estamos al final de la era Snyder en Cartoon Network, en la que un ejecutivo tuvo ideas irreales que provocaron la salida de uno de los mejores animadores del estudio, y en contraste se transmitía una de las mejores series de esta nueva era de los cartoons. Sí, estoy hablando de Hora de Aventura. Durante este periodo de tiempo, Rebecca Sugar, artista gráfica, guionista y compositora, había estado colaborando en esta serie, mientras que trabajaba en un proyecto propio que conoceríamos en noviembre del mismo año. Steven Universe fue una serie que contaba las historias de un muchacho gordito con una personalidad infantil que vivía con 3 gemas alienígenas que pretendían ser mágicas para entretener al chamaco que era hijo de la líder de su resistencia. Esta historia pegó con tubo, y no es para menos, puesto que la primera temporada tuvo elogios por su apartado estético, su musicalización y el modo de contar historias. Y esto no lo digo yo, lo dice la mercancía vendida, es decir, libros, camisetas, peluches, cómics, historias adjuntas y demás cosas que juntaron cantidades inmensas para la casa de las caricaturas, además de haber sido nominada en múltiples ocasiones en sus años de transmisión, ganando premios como Mejor Actor de Voz Infantil para la voz de Steven, Mejor Intérprete de Voz Femenina para la voz de Perla, Mejor Reparto de Voces y también a la lista de oro para Rebecca Sugar en los James Tiptree Jr. Award. Así que, si todo fue tan bueno, ¿qué fue eso que trajo su repentina caída? ¿Fue una cuestión semejante a la decadencia de los Simpson? ¿O quizá fue algo mucho peor? Todos los que somos niños del internet hemos visto cómo hay bandos siempre, sea para una discusión sobre el cambio climático, una postura religiosa o política, e incluso por algo tan simple como elegir cuál es el mejor color, para que todos terminemos cayendo en cuenta que es el color rojo. Y no solo vemos discusiones a diario por cualquier polémica, temática o problemática en particular, también vemos memes derivados de estos, por lo que si recordamos las posturas con respecto a los memes de Steven Universe, más de uno ha de estar pensando en haber visto estos memes donde critican que mientras otros protagonistas resuelven sus problemas a una pelea 1 a 1 sin camiseta, Steven Universe solo se limita a llorar, a hablar con sus enemigos y poner la otra mejilla. El personaje desde un principio te dice que no está hecho para el combate, es inexperto, incapaz de hacer las cosas bien a la primera y siempre está fallando miserablemente a pesar de ser uno de los seres más poderosos dentro de su historia. Eso parece haber frustrado a un sector del fandom, que de un momento a otro dijeron adiós a la historia, porque no cumple con sus estándares de lo que un protagonista debería ser. Pero analicemos por un momento este odio generalizado hacia la historia de Steven. He escuchado mucho dentro de estos medios cómo personas dejaron atrás a la serie por su temática tan focalizada en desarrollar a los personajes mediante el diálogo constructivo antes de darles con la chancla mientras aprendían la tabla del 5. Muchas de estas desilusiones no vinieron de las tramas, sino de la expectativa altísima que se puso sobre los momentos cumbre de la serie, puesto que recuerdo que para el cierre de la primera parte había personas que hacían especulaciones de que si las diamantes llegaban a la Tierra había una guerra de proporciones bíblicas y habría tanta sangre que se compararía a una ova de Berserker, por lo que la expectativa que se generó al plantear que si una de las diamantes pisaba la Tierra, ésta se encontraría en un peligro a nivel de los dioses de la destrucción de Dragon Ball. ¿Recuerdan cómo todos nos imaginábamos los cameos que aparecerían al final de WandaVision y las expectativas llegaron a ser tan altas que nadie quiere ver otra vez esta serie porque su final no llenó sus expectativas? Ocurrió casi lo mismo con esta otra historia, porque mientras unos hacían teorías de que la narrativa nos conducía hacia una guerra por la supervivencia del planeta, otros se obsesionaron con los chips, las fusiones entre gemas y el canon que se armaban en su cabeza para intentar pronosticar lo que se vendría para el final de la historia. Pero lo que en realidad pasó fue una cubeta de agua helada para todos, ya que Rebecca Sugar, junto con su equipo, no hicieron algo que se asemejara a las altas expectativas de un gran número de seguidores, porque todo se trabajó de forma apresurada, se dieron las cosas que se esperaban demasiado rápido para procesarlo, y por muy buena que haya sido su animación, no llenó del todo el cómo se cerró este primer arco de la historia.
La, entre comillas, batalla con las diamantes fue un asunto más burocrático que una crisis en sí, porque la resolución no estuvo a la altura de la amenaza. Por varias temporadas nos mostraron el miedo de las gemas ante sus creadoras, el dolor de una cultura manejada por una dictadura espacial, un universo gobernado por un imperio que se extiende para conquistar más y más mundos, como si fuese el ejército de Freezer o el imperio Galra de Voltron. Todo para que solo un niño llegara, cuestionara la integridad emocional de las mandamases de este imperio y las hiciera flaquear solo porque es su sobrino. Es como si fuera a Rusia decirle al presidente que la guerra es mala, que mata al alma y la envenena, para después firmar un tratado de paz para todo el mundo. Como sabemos, las cosas no funcionan así, por lo que hubo personas que este final les fue absurdo e inapropiado, pero debemos recordar que esta es una historia cuyo público siempre fue infantil. Claro que todos los que crecimos en sus 6 años de transmisión esperábamos que la serie también lo hiciera, pero si lo piensan bien, la madurez que alcanzó Steven no fue con base a una extensa rutina de entrenamiento físico. Fue algo más psicológico que terminó siendo un problema que se planteó en el último clavo del ataúd de esta historia. Después de la película de Steven Universe, se anunció el seguimiento de la historia en una serie spin-off que retrataría los acontecimientos posteriores a este evento. La verdad era interesante el aspecto clínico de Steven reaccionando a las situaciones que vivió como si fuesen traumas sin trabajar, que están saliendo a relucir mediante una especie de neurosis a la que tiene que hacerle frente. Pero insisto, el problema es la promoción de esta historia. ¿Quieren vender una odisea épica o una serie de superación personal? ¿Es todo esto una metáfora o es algo real? Ese es el problema de la narrativa planteada. Deja asuntos inconclusos porque según Rebecca, así pasa en la vida real, pero tampoco se trabajan asuntos que deberían ser indispensables para la solución de los conflictos creados durante esta segunda serie. Sí, se entiende que la historia trata, y reafirmo, trata de resolver los problemas de todos sus personajes con una resolución que rompa el clásico y vivieron felices para siempre, pero parece que no se están enfocando en los puntos correctos. Hay asuntos en los que deberíamos estar de acuerdo, que se sienten como si las estuvieran arrebatando el presupuesto de las manos para darles una conclusión apresurada a las tramas que se quedan flojas para sus momentos clímax. Y fue por eso que muchas personas dejaron de seguir el proyecto, por la exageración desmedida de los promocionales, por las expectativas altísimas que se construyeron a lo largo de las temporadas de la serie, por la película que hace replantear si fue buena idea darle todavía más seguimiento a la historia de Steven Universe, e incluso cuestionarnos si esta serie era realmente buena. Después de la conclusión, hubo un momento de calma antes de la tormenta que hubo en redes sociales. Por un tiempo los fans que siguieron haciendo seguimiento de la serie se juntaron con el fandom de Gravity Falls para crear una continuación en la que Steven iba a Oregon para terminar trabajando en la cabaña del misterio. La verdad, ese momento efímero en el internet era bonito, hasta incluso daba apertura a que existiera una posibilidad de que algo así ocurriera en verdad. Pero, como siempre, los memes, las críticas y la infinidad de toxicidad que vino después terminó sepultando esa poca fanaticada que aún quería ver más del chico de la camiseta de estrellas. Para mí, Steven Universe fue un respiro entre muchas situaciones que estaban pasando en mi vida esos años. Quizá no me adentré demasiado como muchas personas a especular lo que venía. Bueno, por lo menos no lo subí a internet. Y eso quizá me dio más calma mental, porque esta situación del odio hacia esta historia me fue tan repentino como pasajero, que ya hasta este momento que estoy redactando este video, siento que es importante reconocer cómo no es una situación unilateral en donde los únicos responsables del fracaso de la última parte de la serie eran los productores, escritores y miembros del equipo Universe. Fue un conjunto de grupos de internet, perspectivas sociopolíticas, el intento de plasmar una agenda política y de género, junto con una infinidad de polémicas que impidió que muchas personas se desconectaran un momento y tuviesen el tiempo para disfrutar una serie que rompe con muchos de los tropos establecidos, con una estética relajante y una ambientación musical que te traslada a esa playa en la que muchas historias y memorias se formaron. Y eso es todo por el video de hoy. ¿Qué te parece esta historia? Compárteme en la sección de comentarios tu opinión, y como estás por ahí, te invito a suscribirte para ver más contenido como este. No me despido sin antes recordarte que puedes seguirme en todas y cada una de mis redes sociales que se encuentran en la descripción de este y todos mis videos. Soy el Vagabundo Capitalista y nos vemos en la próxima. See you.